Muy buenos días a todos. Vamos a dar 5 minutos de tolerancia para esperar a la gente que esté pendiente de ingresar y concluidos los 5 minutos comenzaremos con la ponencia. Muchas gracias a todos. Buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar que hemos preparado en colaboración las áreas del equipo laboral de la firma Vega Guerrero Asociados, así como el equipo del área fiscal y administrativo. El motivo de esta ponencia es explicar y detallar de manera pormenorizada cuáles son los procesos a llevar a cabo en el ejercicio de reparto y participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas para este 2024, lo que como bien saben, pues bueno, corresponde al ejercicio fiscal 2023. El día de hoy analizaremos los procesos a seguir, así como los últimos criterios que ha tenido la autoridad
tomando en consideración la reforma a la Ley Federal del Trabajo del pasado abril del 2021, en la cual se establecieron los famosos topes a las cantidades que pueden percibir los trabajadores con motivo de utilidades. También estaremos abordando cuáles son los requisitos y documentos que la autoridad está solicitando dentro de las inspecciones del trabajo, en las cuales buscan verificar el cumplimiento de las disposiciones que marca la propia ley. Estamos platicando de qué documentos está pidiendo la autoridad al día de hoy y cuáles no. Por lo tanto, eh, parte del equipo que nos estará apoyando el día de hoy son el licenciado Luis Fernando Fausto y el licenciado Pablo del Valle, como parte del equipo del área fiscal y administrativa, y los licenciados Francisco Lomelí y Francisco Gama como parte del equipo del área laboral. Entonces, sin más que agregar, agradecemos la participación de cada uno de ustedes. Siéntanse con la plena libertad de poder compartirnos sus dudas y comentarios, ya sea de manera verbal o a través del chat que se habilite para tal efecto. Y pues bueno, sin más preámbulo, me permito ceder el uso de la voz al licenciado Francisco Gama para que nos brinde un poco del antecedente y el marco conceptual que estaremos abordando el día de hoy en esta ponencia. Muchas gracias, Javier. Antes que todo, agradecerle a todos su participación en este webinar, el tomarse unos minutos de su día para que, pues bueno, podamos platicar un poco acerca de esta cuestión de las utilidades que consideramos de gran importancia para todas y cada una de las empresas. Por tanto, pues bueno, como bien mencionaba el maestro Javier, yo empezaré sentando las bases de las utilidades. Antes que todo, pues bueno, hay que definir qué es una utilidad, lo cual es un derecho constitucional de los trabajadores a participar de las ganancias obtenidas por el patrón o la empresa siempre y cuando éstas se generen. Esto nos quiere decir que durante el año fiscal, si la empresa logra generar cierto margen de utilidades, hay algunos trabajadores a los cuales tienen el derecho a percibir este porcentaje. Más adelante veremos qué trabajadores sí tienen este derecho y cuáles están exentos de recibir este porcentaje. Ahora bien, ¿cuánto porcentaje de utilidad es el que se debe de repartir? La empresa estará obligada a repartir entre sus trabajadores el 10% del total de las ganancias obtenidas. Este monto se repartirá en dos partes iguales, dependiendo de los días laborados por cada trabajador y los salarios percibidos de manera proporcional. El monto de la participación de utilidades tendrá como límite máximo 3 meses del salario base del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos 3 años. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, como les mencionaba hace unos minutos, no todos los trabajadores cuentan con el derecho a recibir las utilidades, pero aquellos que sí cuentan con este derecho podrán percibir el 10% del total de las ganancias que obtenga la empresa a lo largo del año fiscal. Este monto se reparte en dos partes, como bien lo menciona aquí la presentación, y dependerá de los días que haya trabajado cada trabajador, valga la redundancia, y de los salarios que se perciban de manera proporcional. Sin embargo, hay que hacer hincapié y tener muy en cuenta que el límite máximo del reparto de utilidades es de 3 meses de salario base del trabajador. ¿Qué queremos decir con esto? Que si un trabajador, eh, más bien que si la utilidad, el 10% de la utilidad es mayor a los 3 meses del salario base del trabajador, no significa que se le vaya a dar más dinero al trabajador, sino que se está limitando a la empresa a darle como máximo sus 3 meses de salario base. Si en esos 3 meses, por poner un ejemplo, el trabajador percibe 5,000 pesos y las utilidades se dieron en simplemente 2,000 pesos, pues bueno, al trabajador se le darán solamente estos 2,000 pesos, ya que no puede exceder el límite de 3 meses de salario base.
La siguiente presentación, por favor, Pau. Ahora bien, ¿cómo determinamos el porcentaje a pagar de estas utilidades? La Comisión Nacional practicará las investigaciones y realizará los estudios necesarios para conocer las condiciones generales de la economía nacional. ¿Cuánto tiempo tengo para pagar las utilidades? Bueno, una persona física tiene hasta el 30 de abril del año en curso para presentar su declaración anual, mientras que una persona moral tiene hasta el 1 de abril del año en curso para presentar su declaración anual. El pago de utilidades para una persona física tendrá como un límite entre el 1 de mayo hasta el 21 de junio del mismo año fiscal, mientras que para una persona moral será del 1 de abril hasta el 30 de mayo del mismo año. Se tienen hasta 60 días tras la presentación de la declaración anual para poder entregar este pago de utilidades. Es decir, si yo presento mi declaración anual el 30 de abril del año 2024, tengo 60 días contados a partir de esa fecha para yo poder entregarle las utilidades a mis trabajadores. En caso de no hacerlo, pues bueno, ya estaríamos entrando en una posible sanción para el patrón, algo de lo que igual platicaremos más adelante. La siguiente, por favor, Pau. Ahora bien, como les comentaba, no todos los trabajadores tienen derecho a recibir utilidades. ¿Cuáles son estos trabajadores que no tienen derecho? Pues bueno, son los directores, administradores y gerentes generales de las empresas. Aquí quiero hacer hincapié en la cuestión de gerentes generales, ya que si, por ejemplo, dentro de la empresa está el gerente del área de recursos humanos, del área administrativa, del área legal, ellos sí son acreedores a recibir estas utilidades. Los trabajadores domésticos tampoco tienen este derecho a recibir utilidades. Los profesionales, técnicos, artesanos y otros que de manera independiente presten sus servicios a una empresa, siempre y cuando no exista una relación de trabajo subordinada con el patrón, y trabajadores eventuales cuando hayan laborado menos de 60 días durante el ejercicio fiscal. Con esto de trabajadores eventuales, hacemos referencia a aquellos que tienen un contrato por tiempo definido, pero que hayan laborado menos de 2 meses durante el año fiscal. De igual manera, pues bueno, en el caso de de que no exista una relación de trabajo subordinada con el patrón, pues hacemos referencia también a esta cuestión de que sean personas a las cuales se les haya contratado para realizar un servicio en específico, que no necesariamente signifique una relación laboral, y que el tiempo laborado sea menor a los 60 días durante el año fiscal. La siguiente, por favor, Pau. Ahora, ¿hay empresas que están exentas al pago de utilidades? Sí, sí las hay. Algunos ejemplos de estas son las empresas de nueva creación en su primer año de funcionamiento, las empresas de nueva creación dedicadas a la elaboración de un producto nuevo durante los 2 primeros años de funcionamiento, las empresas de nueva creación dedicadas a la industria extractiva durante el periodo de exploración, las instituciones de asistencia privada, reconocidas por las leyes, que con bienes de propiedad particular ejecuten actos con fines humanitarios de asistencia sin propósito de lucro y sin designar individualmente a los beneficiarios, el Instituto Mexicano del Seguro Social y las instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia, y las empresas que tengan un capital menor del que fije la Secretaría de Trabajo y Previsión Social por ramas de la industria. Continuamos, por favor. Ahora, ¿cómo determinamos el porcentaje de utilidades que le toca a trabajador? Bueno, para lograr esto, se establece una comisión mixta que esté integrada por un mismo número de representantes, tanto de los trabajadores como del patrón. Esta comisión estará encargada de crear un proyecto donde se determine la participación de cada trabajador a lo largo del año fiscal. Para facilitar esto, el patrón comparte la lista de asistencia de los trabajadores. Las faltas injustificadas de los trabajadores y o las enfermedades generales sufridas
no entrarán dentro del cómputo de días para poder definir la participación en estas utilidades. Una vez realizado el proyecto, se fijará en un lugar visible del establecimiento donde se detallarán las utilidades obtenidas o, en su caso, la no obtención de las utilidades para que, pues bueno, todos los miembros de la empresa estén enterados de cuánto porcentaje les toca si es que existieron estas utilidades o, en dado caso de que pues no se hayan obtenido por parte de la empresa, también tienen derecho a saber que la empresa no generó ningún tipo de utilidad. La siguiente, por favor, Pau. Si dentro de esta comisión mixta no se lograra llegar a un acuerdo para la creación del proyecto de participación de utilidades, el inspector de trabajo será el encargado de realizar dicho proyecto. Una vez que se haya publicado este proyecto de participación, los trabajadores contarán con 15 días para poder realizar cualquier observación al respecto. Si se llegase a formular alguna objeción, la propia comisión mixta será la encargada de resolver esta objeción en un plazo de 15 días. Si los trabajadores o ex trabajadores no llegan a reclamar sus utilidades, contarán con un plazo de 1 año para solicitarlas. En caso de no hacerlo, su derecho a obtenerlas prescribirá y no podrán reclamarlas con posterioridad. Por poner un ejemplo, si el reparto de utilidades se publica y se realiza el 1 de junio, los trabajadores contarán hasta el próximo 1 de junio del año entrante para poder reclamar esas utilidades. En caso de no hacerlo, todas las utilidades no reclamadas pasarán a formar parte de una bolsa que tiene cada empresa para irlas juntando para el siguiente año fiscal. Siguiente, por favor, Pau. Ahora bien, para hablar de las sanciones, le otorgaré el uso de la voz a mi compañero licenciado Francisco López. Hola, buenos días a todos. Bueno, en continuación al tema que nos platicaba aquí el licenciado Francisco Gama, eh, parte de la importancia de cumplir con todas y cada una de las obligaciones que tienen los patrones al momento del reparto de utilidades. En caso de no cumplirlas, pues existen ciertas sanciones que, pues ahora sí que sancionan el incumplimiento. Para empezar, me gustaría comentar que la autoridad facultada eh, principalmente para aplicar este tipo de sanciones es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la cual en el artículo 523 de la Ley Federal del Trabajo se le faculta para sancionar por el incumplimiento a las normas del trabajo. Asimismo, la manera en la que la Secretaría del Trabajo pudiera comenzar a sancionar, bueno, el procedimiento de alguna sanción sería a través de la inspección del trabajo, que es justo la herramienta que se utiliza para vigilar el cumplimiento de dichas normas. A continuación, tenemos el tema de las cantidades que se utilizan, bueno, más bien los rangos que se utilizan para poder sancionar, los cuales se encuentran en el artículo 994 de la Ley Federal del Trabajo, que van de 250 a 5,000 unidades de medida. Actualmente, bueno, este año la UMA está en 108.57, por lo que las multas que se pudieran aplicar van desde los 27,142.50 a los 542,850 pesos. Es importante mencionar que las sanciones que se pudieran aplicar se individualizan a cada uno de los trabajadores, es decir, si la empresa no cumpliera en tiempo con alguno de los requisitos que se establecen en la ley, no solo se haría una única multa, sino también existe la posibilidad de que sean varias las que se puedan aplicar, que sea por trabajador. Entonces, por eso es importante que se cumplan todas estas normas, porque pues si pudiera generar una multa muy grande en el detrimento del patrimonio de la empresa. A continuación, lo que tenemos también es las formas que tenemos como empresa para pues acreditar el cumplimiento
de las obligaciones, ¿no? Como ya se había explicado, se tiene que hacer la declaración y se tiene que hacer todo el procedimiento, ¿no? Entonces, la manera en que tenemos nosotros que documentar dichos procesos es, primeramente, es tener nuestro acuse de presentación de la declaración anual, tener nuestra acta de la integración de la comisión mixta y además la discusión sobre el reparto de utilidades. Recuerden que también en caso que hayan quedado utilidades del año pasado que no hayan sido cobradas, también se tienen que integrar, entonces tienen que ser mencionadas también en esa acta. Es decir, si hubo un año que la empresa no generó utilidades y de eso se desprende en la declaración, pues si quedan, no sé, 10,000 pesos del año pasado, también hay que integrarlos en el acta y esos son los que se tienen que repartir. Por eso es importante que se mencione y se integre también en dicha acta. También tenemos que tener un acuse de entrega de la declaración anual a los trabajadores. Eh, el acuse no necesariamente tiene que ser un documento por trabajador, puede ser una lista en donde todos los trabajadores, o al menos sí la mayoría, firmen de enterados que ya se les entregó dicha declaración, ya que con esto nosotros podemos decir que sí fueron enterados los trabajadores. Como les comentaba, tenemos que tener también ahí el acta en donde se sesiona la determinación de reparto de utilidades. Igual no se tiene que entregar, perdón, cuando se notifica a los trabajadores no se tiene que entregar una a cada uno, simplemente con que se tenga, igual hay una lista donde ellos se dan por enterados, con eso es más que suficiente para nosotros poder acreditar ante la autoridad que se ha cumplido con dichos requisitos. También los recibos de pago, eh, justamente es pues, para acreditar que se hizo el pago, pero ¿qué más podemos acreditar con estos recibos? Pues que se pagaron en tiempo y en forma. Recuerden que sí es muy importante respetar los tiempos porque si no también pudiéramos caer en algún incumplimiento a pesar de que se haya pagado tarde o algo, si no estar en tiempo, sí se puede llegar a sancionar. Bueno, aquí les traigo como un ejemplo de las inspecciones, de qué son los documentos que nos han solicitado en las últimas que hemos realizado, que es justamente o sea, que exhibamos la declaración anual del ejercicio fiscal correspondiente al que se esté ahí inspeccionando, el comprobante de entrega de copia de la declaración anual de impuestos sobre la renta y sus anexos a los trabajadores. Ahí es donde les comentaba, perdón, estos son justamente tal cual nos lo requiere la autoridad. Entonces, justamente ahí es donde les digo, o sea, exhibir nada más la lista de los trabajadores que ya se dan por enterados. El reporte de utilidades en la declaración anual, los supuestos de excepción es si existe algún trabajador en el que no deba recibir, bueno, pero no tenga derecho a recibir utilidades o si por alguna razón la empresa no las generó, es en donde podemos también ahí exhibir nuestra documentación que acredite dicha situación. El acta de integración de la comisión, así como la determinación de participación de utilidades, el proyecto de reparto de utilidades. En estas dos actas sí es importante que se encuentren totalmente firmadas, ya que igual si falta alguna firma, pues sí puede llegar también a generar ahí alguna sanción en contra de la empresa. Entonces, mejor evitar ese tipo de situaciones y sí recabar la firma de todos los integrantes. Los recibos de pago y, como les comentaba, la fecha de pago y repartición de utilidades y pues sí, los recibos con los que se acredita ahí el tema del pago. Bueno, por mi parte es todo. A continuación ya vendrían siendo el tema fiscal, que nos estarán apoyando nuestros compañeros del área fiscal. Muchas gracias, Francisco. Hola a todos, muy buenos días. Yo soy el licenciado Pablo del Valle Reyes y en conjunto con mi compañero y colega, el licenciado Luis Fernando Fausto, vamos a exponer unos cuantos de los aspectos fiscales relevantes a tomar en consideración para este año.
Primero que nada, quisiéramos arrancar haciendo el propio cálculo de las retenciones del reparto de utilidades en relación tanto con el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta como de la propia ley del impuesto sobre la renta. Quisiéramos primero decir un poco de cuáles son los elementos que se necesitan para hacer este cálculo de retenciones. Primeramente, es importante saber cuál es la participación de las utilidades que van a ser grabadas, que iremos explicando poco a poco y paso a paso cómo se realiza cada una de estos pasos. Luego, cuál es la participación en el promedio mensual de las utilidades. Después, cuál es el ingreso mensual ordinario y promedio para sacar el diferencial. Posteriormente, el cálculo del impuesto sobre el ingreso mensual. Después tendremos el cálculo del factor de aplicación para la retención y por último el cálculo del impuesto a retener por parte de las utilidades. En este sentido vamos a hacerlo de una forma un poco más práctica utilizando un ejemplo, únicamente poniendo como valores base que ya se tendrían que sacar dependiendo de cada uno de los casos de la compañía y de los propios trabajadores, pero para el presente ejercicio vamos a utilizar una participación de utilidades por una cantidad de 10,000 pesos, teniendo un trabajador con un salario diario ordinario de 400 pesos. En este sentido, y como podemos ver ya en la lámina, primero tenemos el monto de la participación en las utilidades, que sería de 10,000 pesos, y una parte importante a considerar es justamente la participación exenta para estas utilidades. Si prefieres, Luis Fernando, interrumpirme de una vez o si quieres continúo y después vemos el tema de cómo se calcula esta parte exenta. Bueno, vamos a continuar y ya posteriormente lo vemos. Aquí, en este sentido, la ley nos establece que existe una utilidad exenta correspondiente a 15 días de salario mínimo. Existe una situación donde existe la aplicabilidad también de la UMA, pero para motivos del ejemplo vamos a utilizar los días de salario mínimo. Entonces, si tomamos en consideración el salario mínimo vigente para el año 2023, siendo en la región centro y no en la parte fronteriza del país, de 207 pesos con 44 centavos. Y ahí teniendo esta exención, esta utilidad exenta de 15 días, nos da un total de 3,111 pesos con 60 centavos. Por lo que reduciendo este monto en cuanto al monto de la participación de utilidades, nos da una participación grabada de 6,888 pesos con 40 centavos. Este es el monto base que vamos a utilizar para hacer el cálculo justamente de esta retención. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, Pau, por favor? Ahora, vamos a hablar sobre cómo sacar el promedio mensual. Primeramente, necesitamos tomar justamente la participación de utilidades grabadas, que fue el número que sacamos con la diapositiva anterior, de 6,888.40 pesos. Aquí hay que sacar justamente este promedio mensual, por lo que primero vamos a dividir este monto entre los 365 días del año para sacar una participación de utilidad promedio. Posteriormente, vamos a multiplicarlo por el número de días promedio mensual, que pues es un número fijo, específicamente señalado como de 30.4 días. Perdón. Una vez que hacemos esta multiplicación, nos da el monto de 573 pesos, 65 centavos. Y ahora sí, esto es lo que nos da la participación de utilidades promedios mensuales. ¿Para qué nos va a servir esto? Esto nos va a ayudar para cuando tengamos que sacar el diferencial entre el ingreso mensual ordinario y el ingreso mensual promedio. ¿Podemos cambiar de diapositiva, Pau, por favor? Ahora, sabemos que nuestra participación de utilidades promedio mensual es de 573 pesos con 65 centavos. Ahora, para sacar el ingreso mensual ordinario, debemos de multiplicar el salario diario ordinario por los 31 días del mes correspondiente, que en este caso pues, es el mes de mayo. Entonces, 400 por 31 nos da los 12,400 pesos que se muestran en la diapositiva.
a lo cual sumamos la participación de las utilidades promedio mensuales, dándonos un total de 12,973.65 pesos. Con esto vamos a tener, por un lado, el ingreso mensual promedio y por otro lado, el ingreso mensual ordinario, que sería únicamente el monto del ingreso mensual sin sumar esta participación de utilidades promedio mensual. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, Pau, por favor? En este sentido, debemos hacer dos cálculos. Primero, ¿cuál es el ingreso mensual promedio del trabajador? Y en segundo, ¿cuál es el ingreso mensual ordinario del mismo? Aquí lo manejamos directamente en dos tablas para ver las diferencias porque hay un par de cuestiones que debemos tomar en consideración. Para este caso, vamos a hacer primero o vamos a identificar todos los elementos y toda la matemática dentro de la columna del cálculo de ingreso mensual promedio y posteriormente del ingreso mensual ordinario. Entonces, viendo el ingreso mensual promedio que tenemos de 12,973.65 pesos, necesitamos ir al anexo 8 de la resolución miscelánea fiscal actual para identificar cuál va a ser el rango del impuesto a aplicar. Si nos vamos al anexo 8, vamos a encontrar que existe un límite inferior de 12,935 pesos. Entonces, este es el que resulta aplicable para este rango del ingreso mensual promedio. En este sentido, hacemos la resta entre cuál es el límite inferior y el ingreso grabado, dándonos un excedente de 37 pesos con 82 centavos. Y la propia tabla nos establece que el porcentaje del excedente que se tiene que aplicar, siendo este el 17,92%. Al aplicar este porcentaje al excedente, nos va a dar un impuesto marginal de 6,7 pesos. Y junto en el mismo renglón, en el mismo límite, nos va a establecer cuál es la cuota fija mínima a pagar dentro de ese rango para el impuesto, que en este caso es de 1,182 pesos con 88 centavos. Haciendo la suma del impuesto marginal más la cuota fija, nos da el impuesto de la tarifa, que es de 1,189 pesos con 66 centavos. Y en caso de ser aplicable, pues aplicaríamos una resta en cuanto al subsidio al empleo. Si nos vamos del otro lado, vemos una situación un poco diferente, puesto que ya no llega al límite inferior de los 12,935. Así que hay que buscar cuál es el límite inferior aplicable, siendo el vigente para este año el de 11,128 pesos. Aquí, haciendo el diferencial, la resta entre el límite inferior y el ingreso grabado, encontramos que existe un excedente de 1,271 pesos, que aplicado el porcentaje que viene dentro del anexo 8, nos dice que se tiene que aplicar un 16% sobre el excedente del límite inferior. Haciendo la matemática nos da que el impuesto marginal va a ser de 203 pesos, por lo que, y aplicamos también la cuota fija. La cuota fija para este rango es de 893 pesos. Haciendo la sumatoria nos da que el impuesto a la tarifa va a ser de 1,097 pesos y en su caso también aplicaremos el subsidio para el empleo. Ahora, habiendo ya tenido estos dos impuestos determinados, vamos a tener que hacer el cálculo del factor de la aplicación para la retención. En este sentido, el primer paso es utilizar el impuesto del ingreso mensual promedio y restarle este impuesto sobre el ingreso mensual ordinario. Entonces, teníamos que el ingreso mensual promedio, el impuesto es de 1,189 pesos con 66 centavos, menos los 1,097.15 del impuesto mensual ordinario, nos da una diferencia de 92 pesos con 51 centavos. Entonces, regresando a la primera tabla, y si utilizamos la utilidad promedio mensual grabada que habíamos sacado de 573 pesos con 65 centavos, y a eso, y dividimos la diferencia de impuestos entre ese número, nos da un factor de 0,1613, que traído al valor de porcentaje nos da un factor de aplicación del 16,13%. Ahora, este factor de aplicación vamos a tener que regresar y aplicarlo a la participación de utilidades efectivamente grabadas. Habíamos platicado que tenemos 10,000 pesos, pero más el cálculo de la exención que existe, nos da una participación en utilidades de 6,888 pesos con 40 centavos.
Aplicando este factor del 16.13%, nos da que el valor de retención real que se tiene que realizar es de 1,111 pesos con 10 centavos. Puedes pasar a la siguiente diapositiva, Pau. Perdón, aquí pueden ver el factor de aplicación y a la siguiente diapositiva. Y aquí nos da justamente este impuesto a retener por parte de la aplicación de la participación de utilidades. ¿Puedes pasar a la siguiente diapositiva, Pau, por favor? Ahora, en este caso vamos a dar un pequeño, vamos a hablar sobre cuáles han sido parte de las interpretaciones que ha tenido el Poder Judicial en este sentido. Me parece que Luis Fernando va a abordar directamente este tema. Hola a todos, muy buenas tardes, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Antes de brincar un poco a la interpretación y al tema de criterios que ha salido respecto de esto y que ya hablaron un poco, creo que de lo que vino a llamar la atención en últimos días fue aquí un criterio de la PRODECON en el cual emitió si el cálculo de la extensión de 15 días de salario mínimo o de 15 o más cómo se debería de retomar. Nosotros, con base en el mismo y derivado de la publicación del manual que hace el STPS Prodecon junto con el SAT, tomamos ese ejemplo y ese ejemplo lo tomó en salarios mínimos. Señalo esto porque hasta antes de esta publicación de un criterio mediante el cual señala que deben de tomarse 15 días de salario mínimo como excepción y no 15 o más, nosotros lo considerábamos con anterioridad a ello que eran 15 más la exención, derivado de esta reforma en 2014, mediante el cual se implementó la indexación del salario mínimo y empezó a tomarse la unidad de medida actualizada. Es importante porque en cuantía es relevante, o sea, la UMA al día de hoy, la UMA para este año me parece que está en 108.50 y tantos pesos y el salario mínimo está en más de 200 pesos. Sin embargo, el criterio de la PRODECON viene por parte de un particular me refiero a una persona física, un contribuyente persona física que señaló o tuvo la duda de decir, oye, debe de aplicarse que en UMAS o en salarios mínimos, y la interpretación, y coincido en este punto con la interpretación por parte de la PRODECON, es que derivado de la reforma del artículo 123, inciso a la Ley Federal del Trabajo, con este tema de la indexación, no se debe perder de vista que estamos hablando de una naturaleza de salarios, es decir, no se toma para determinar una multa por el cual no se tiene que tomar el salario, sino es una naturaleza jurídica relacionada con un tema legal, con el trabajo, por tanto, debe ser la exención en salarios mínimos. Por eso lo tomamos. Otro punto importante que si bien no es un criterio jurisdiccional, fue un criterio que salió en julio del año pasado respecto de qué pasaba si la PTU, por parte del Seguro Social, perdón, un criterio por parte de la Comisión del Seguro Social, respecto resolviendo de qué pasaba con el excedente de PTU y qué pasaba si pagaba fuera del plazo de los 60 días que establece la ley. El criterio fue muy claro y tomó como una práctica indebida que si se paga fuera de los 60 días no va a ser considerado PTU y si se paga más allá de los topes tampoco. Muchas veces quedaba esta duda en la práctica de, oye, ¿qué pasa con este excedente que queda? O sea, los topes no dan el 10% de la comisión, el 10% que se señala. ¿Qué pasa con él por ese tratamiento? Pues el seguro social dijo que es una práctica indebida si se considera el PTU como pago de PTU. Otro punto importante, y ya más bien entrando al tema de los precedentes del Poder Judicial de la Federación, pues realmente creo que el precedente más importante fue el que declaró constitucional estos tipos. Eh, Derivado de un precedente de la primera sala respecto de unos mineros que señalaban que los mismos lo que resultaban inconstitucionales de de manera de circuito, señaló que los mismos lo eran.
hubo un criterio contradictorio y se elevó a la Corte en el cual determinó que los topes de 3 salarios mínimos, perdón, de los topes de 3 meses del promedio de los últimos tres resultaba, resultaba constitucional. Realmente creo que en materia de la reforma y en materia fiscal, lo más novedoso o lo más interesante más que estos criterios es esto justo del PRODECON y el criterio del Seguro Social. Sin embargo, a nivel jurisdiccional, ha venido señalándose por parte de la Corte que la reforma fue constitucional, que está apegada a derecho, a los principios de legalidad y de constitucionalidad, y no ha habido una mayor reforma, una mayor cambio a nivel jurisdiccional que de una manera de interpretarse la reforma. Esto es lo que se ha venido dando de mi parte. Creo que por este momento sería todo y le vuelvo a ceder mis palabras al equipo laboral. Me comentaron que se está cortando un poco lo que estoy diciendo. Si gustan, por favor, si no se escuchó bien, déjenmelo en el chat a manera de preguntas y vuelvo con ellas en un minuto. Listo, gracias al licenciado Luis Fernando. Como bien comentaba, sí, por ahí tuvimos un problema con el audio. En semanas anteriores, la Corte emitió una jurisprudencia, bueno, no una jurisprudencia, más bien una sentencia en la que determinó que el famoso tope a las utilidades, el de los 3 meses sobre el promedio de los 3 últimos años, sí resulta constitucional. ¿Esto por qué? A raíz de una serie de demandas de amparos que presentaron unos sindicatos mineros. Como saben, los sindicatos mineros, así como industrias bancarias, son empresas que tienen los giros comerciales que de manera regular generan mayor utilidad. Se ampararon diciendo que no era constitucional el que se les estableciera un tope, ya que ellos están acostumbrados a tener una utilidad muchísimo mayor. Sin embargo, se determinó a través de la Corte, por una sentencia, como les digo, que al formar parte de la reforma laboral, estas nuevas disposiciones se entiende que son constitucionales. Por lo tanto, se deben de respetar estos topes. Al día de hoy no se ha generado jurisprudencia. Lo más seguro es que vayamos viendo que surgen otros amparos. Sin embargo, ya al haber dejado la Corte este precedente, pues no tardará mucho en generarse jurisprudencia, que lo que va a hacer es reafirmar lo que ya establece la Ley Federal del Trabajo. Ahora bien, me gustaría retomar rápidamente un par de preguntas que nos han hecho llegar a través del chat. La primera señala que si el tope de los 3 meses de salario se tiene que calcular con el salario base nominal o con el integrado que menciona el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo. Bueno, ante esto es importante remitirnos a lo que establece el artículo 124 de la Ley Federal del Trabajo. El artículo 124 se encuentra dentro del capítulo octavo del título segundo, que habla todo lo relativo a la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Entonces, todo lo que tenga que ver con utilidades va a estar regulado desde el artículo 117 y hasta el 131. Y como les digo, ahí el propio artículo 124 señala que para efectos de este capítulo, es decir, para efectos de utilidades, se entenderá por salario la cantidad que perciba el trabajador en efectivo por cuota diaria. Esto quiere decir que es el salario base, el salario que se pactó en el contrato, el salario que se recibe por cuota diaria. Ese es el salario con el que vamos a calcular el tope de los 3 meses. ¿Por qué no el del 84? Porque lo que establece el artículo 84 es que se considerará que todas las prestaciones forman parte e integran el salario, pero el salario diario integrado únicamente funge como base para el cálculo de indemnizaciones. Es decir, si hay una demanda por despido injustificado y me condenan a los 3 meses, pues bueno, esos 3 meses se calcularán con el salario diario integrado. Pero, como les digo, la función principal del salario diario integrado es para calcular pago de indemnizaciones, por lo que hace a los 3 meses del tope en la participación de utilidades, debe ser con el salario base, salario por cuota diaria. Por otro lado, también nos están preguntando
si el límite de los 15 días que tienen los trabajadores para hacer algún reclamo del cálculo de las utilidades son hábiles o son naturales. Ante esto sí me gustaría profundizar un poco más en cuanto a las acciones que pueden ejercer los trabajadores. Hay dos tipos de acciones que los trabajadores pueden plantear por inconformidad en cuanto al reparto. La primera de ellas es una acción de manera colectiva y la segunda de ellas es una acción en lo individual. Yéndonos por el principio, como establece el artículo 121 de la Ley Federal del Trabajo, señala, como ya comentaron los panelistas, que existe esta obligación por parte de los empleadores de entregar a la totalidad de los trabajadores una copia de la declaración anual. Esa es de cajón. Como ya comentaba el licenciado Francisco Lomelí, inclusive la autoridad eso les va a pedir. Les va a pedir que le comprueben que efectivamente le entregaron a todos los trabajadores una copia de la declaración junto con todos los anexos en el periodo de 10 días después a que se presentó la declaración. Entonces se va a tener que acreditar eso. Una vez que se entregó esa declaración y anexos, bajo el entendido de que los trabajadores también se comprometen a mantener la confidencialidad de esa información, una vez que se les entrega, los trabajadores tienen 30 días para presentar objeciones en contra de la declaración. Estas objeciones, que es la primera acción, la que digo que es de manera colectiva, estas objeciones se presentan ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y se tiene que hacer de manera colectiva. La manera más fácil de hacerlo es contar con un sindicato que tenga la titularidad del contrato colectivo. Este sindicato tendrá que acreditar que tiene dicha titularidad, que quien firma el escrito cuenta con facultades y las deberá de presentar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Por otro lado, si no hay un sindicato, de igual manera, la mayoría de los trabajadores está facultado para presentar las objeciones. Sin embargo, tendrá que acreditar que son la mayoría de los trabajadores, exhibiendo la lista de registro del ISUA para que se vea qué trabajadores están dados de alta, la lista de nómina, etcétera. Es un proceso un poco más complejo, pero de igual manera tienen derecho. Ante esto son 30 días y como les digo, este proceso es específicamente ante el SAT. Esto inclusive llevó a que, porque esto está regulado en el artículo 121 de la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, al tratarse de un procedimiento algo complejo y que ni siquiera se desahoga ante una autoridad laboral, se generó desde el 2014 el reglamento de los artículos 121 y 122 de la Ley Federal del Trabajo. Y ahí se estipula cómo se debe de llevar a cabo todo este proceso, estipula cómo se debe de acreditar la personalidad por parte de quien presente las objeciones y los plazos que tienen para hacerlo. Como les digo, son 10 días a partir de que se me entrega la declaración. Por lo tanto, si yo como patrón no entregué la declaración a mi sindicato, este término de 10 días no va a empezar a correr. Va a empezar a computarse hasta que se les entregue la declaración. De ahí que es importante contar con el acuse o la lista de recepción de la declaración para nosotros también, como empleadores, saber cuándo se les vence el término para presentar estas objeciones. Como les digo, estas objeciones se tienen que presentar por escrito y además el sindicato que las presente o la mayoría de trabajadores tiene que precisar cuáles son las partidas o los renglones de la declaración del ISR que ellos consideren que están alterados, que cuentan con inconsistencias, que la información es errónea y además deberán justificar las razones en las que apoyan este dicho. De igual manera podrán ofrecer los medios de prueba que consideren. Una vez que se reciba, la autoridad tiene 30 días, tiene 30 días, perdón, hábiles para informar a los trabajadores sobre la recepción. Lo que como podrán ver, pues, es un proceso bastante lento. Son 30 días para informar de la recepción y admisión de las objeciones. Una vez hecho esto, el SAT determinará si es procedente o no
la solicitud por parte del sindicato. En caso de que sí, la resolución que emita, que son procedentes estas objeciones, debe indicar en qué términos se debe modificar la renta gravable, en qué porcentaje quedará la utilidad, etcétera, y se lo debe de informar el SAT a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social funja como autoridad revisora y confirme que efectivamente el patrón está dando cumplimiento. Para esto, a partir de que le notifiquen al patrón, esta resolución a las objeciones tendrá 30 días hábiles para realizar el pago correspondiente. Realizar la determinación a través de la comisión mixta, que es el mismo proceso que ya conocemos, y realizar los pagos correspondientes. Entonces, la Secretaría del Trabajo estará vigilante de que se cumpla con este procedimiento. Este es el primer procedimiento, que como les digo, es a partir de que se entrega la declaración, se tienen 30 días para hacer valer las objeciones que consideren pertinentes. Esto está regulado en la fracción segunda del 121 y en el propio reglamento del 121 y 122. Entonces, ante la propia autoridad. Y es cuando el sindicato, pues básicamente no confía en lo que está diciendo la empresa, ¿no? No confío en la declaración que presentaste, no creo que sea real, la aritmética que ahí presentaste y los números no me cuadran. Cuando eso suceda, pues bueno, el sindicato podrá hacer valer esto y, pues, como les digo, tendrá la obligación de justificar las razones de su dicho. Ahora bien, existe otro procedimiento, que es el procedimiento que está regulado en el artículo 125. Este es un procedimiento de carácter individual. El 125 establece que corresponde a la comisión mixta determinar cuál es el monto ya en cantidad líquida que le toca a cada trabajador, tomando en consideración lo que ya platicamos, ¿no? Los días laborados, el salario de vengado. Entonces, para esto la comisión mixta deberá determinar qué días trabajó cada uno de los trabajadores, si esos días fueron por si hay inasistencias injustificadas, pues esos días no cuentan. Si hay incapacidades por enfermedades generales, esos días tampoco cuentan. Si hay un periodo de maternidad o hay una incapacidad por riesgo de trabajo, esos días sí cuentan a efecto de utilidad. Entonces, la comisión mixta deberá de tomar en consideración todos estos puntos para sacar el proyecto correspondiente. Una vez que se determine este proyecto, se deberá de fijar en lugares visibles dentro del establecimiento, es decir, dentro del centro de trabajo. Podrá ser en el comedor, en donde se encuentren los relojes checadores, en las salas comunes, inclusive hay empresas que, sabiendo que tienen colaboradores que ya no están en activo, pero que tienen derecho a utilidades, publican edictos a través de los periódicos de mayor circulación, invitando a que se acerquen o inclusive publicando los propios proyectos. Una vez que se publica este proyecto, los trabajadores tienen 15 días y estos 15 días son hábiles. ¿Por qué? Porque el artículo tercero de la Ley Federal del Trabajo establece que en la redacción de la ley se entenderá por día todos los días hábiles del año. Y cuando se trate de días naturales, se hará la especificación. Entonces, ante la falta de especificación, porque la fracción tercera del 125 dice, los trabajadores podrán hacer las observaciones que justen convenientes dentro de un término de 15 días. Bajo esa interpretación, y con relación al tercero pues entendemos que son 15 días hábiles. Podrán presentar estas observaciones. El proceso anterior, como decía, son objeciones. En estas observaciones podrán hacer valer argumentos que vayan pendientes a que se aclare el por qué se llegó a ese cálculo. Es decir, oye, ¿sabes qué? Pues tú me estás descontando tales días cuando, como si fueran faltas injustificadas, cuando en realidad yo sí traje mi incapacidad y mi incapacidad era por un riesgo de trabajo. Ah, bueno, pues vamos a subsanar eso. O me estás calculando como salario tal cantidad, sin embargo, yo tuve un aumento salarial a partir de tal fecha, por lo que me debes de calcular con mi nuevo salario. Entonces, ese tipo de situaciones son las que se tienen que hacer valer a través de estas observaciones. Estas observaciones las presenta el trabajador ante la propia comisión mixta y la comisión mixta tiene la obligación de resolverlas en un término de 15 días.
Entonces, a partir de que se publica el proyecto de participación, son 15 días del trabajador para presentar sus observaciones y a partir de que las recibe la comisión mixta, tiene 15 días para resolver estas objeciones. Entonces, conforme a la legislación actual, estas son las dos acciones a seguir, tanto en lo colectivo, que es el tema de las objeciones ante el SAT, y el tema individual, que es el uso o el ejercer estas observaciones ante la propia comisión mixta. Entonces, con esto espero se haya aclarado cuáles son los procesos a seguir por parte de los trabajadores para hacer valer alguna inconsistencia que consideren que hubo durante todo este procedimiento. De igual manera, si tienen alguna duda, comentario adicional, le está abierto el chat para que nos puedan hacer llegar ahí sus comentarios. Entonces, volviendo con la presentación, creo que el licenciado Francisco Lomelí nos va a explicar un poco más a detalle todo lo relativo a la inspección de trabajo, ya de manera más específica y cómo se desarrollan estas. Sí, gracias, Javier. Bueno, ahí en pantalla van a observar ahí un ejemplo de lo que requieren, pero me gustaría platicarles un poquito más de todo el procedimiento que se lleva a cabo, pues para que, pues en caso de que no hayan tenido ahí contacto con alguna inspección, pues tengan, aunque sea un aspecto en general. No les comparto todo el documento, un acta de inspección, hay por cuestiones de privacidad con nuestro cliente. Sin embargo, se los voy platicando como en las etapas en las que se va llevando. Primeramente, tiene que llegar el inspector del trabajo, se tiene que identificar con ustedes, les tiene que mostrar su gafete oficial ahí de la Secretaría del Trabajo y les va a comentar que el motivo de su visita es derivado a una inspección. Ya, como saben, hay diferentes tipos que son en materia de seguridad e higiene, en sueldos y salarios, inspección extraordinaria, y en este caso, pues, por PTU, que por lo general entraría en lo de sueldos y salarios. Les va a requerir que se presente, o sea, que quién va a estar ahí presente, testigos, la persona que esté llevando a cabo la inspección como acompañándolo y en su caso algún representante legal. En este punto no es tan necesario que se exhiba algún documento que acredite la personalidad como representante legal. Sin embargo, pues sí sería recomendable que de cualquier manera tengan allá a la mano algún representante, ¿no? A lo mejor hay alguien de recursos humanos. Después de eso, pues les va a pedir las identificaciones a todos los testigos, bueno, todas las partes comparecientes. Los testigos no es necesario que estén todo el momento de la inspección. Por lo general los llaman y les dicen, a ver, déjame tu credencial y ahorita que sea necesario, te llamamos ya para que firmes el acta. De cualquier manera, siempre alguien de la empresa va a estar ahí al pendiente y pues dando atención a eso para revisar que no haya alguna anotación que no se haya dado al momento de la inspección. Les van a solicitar también, pues ahora sí que la información general de la empresa, RFC, domicilio, y pues hay todo ese tipo de información de identificación de la persona moral o física que se esté tratando. Les van a preguntar también el número total de trabajadores con el que cuentan, cuántos son hombres, cuántos son mujeres, si tienen alguna discapacidad, si tienen algunos en incapacidad, o sea, les van a preguntar todo eso. Ahora sí que es más para cuestión de censos, para ver cómo va con cuestiones de equidad y todo eso. Adicional, en caso de que sean, que cuenten con contratistas, pues también les van a pedir ahí ese tipo de información, qué tipo de servicios les prestan, cuántos trabajadores tienen y ese tipo de situaciones. También les van a pedir ahí algunos datos acerca de sus subcontratistas. Ya después de eso les van a preguntar también temas de seguridad social, de régimen de subcontratación, que en este caso les pedirían si cuentan con los registros de patronal, en caso de que el inspector así lo desee o considere,
también les puede pedir los registros patronales de los subcontratistas. Como les comentaba, lo del régimen de subcontratación también puede ser requerido. Especializados. Y después de eso ya vamos a proceder con la documentación de la misma empresa, que pudieran ser los contratos individuales, contratos colectivos de trabajo, si hay periodo a prueba, los periodos a prueba y el número de puestos gerenciales con el que cuenta ahí la empresa. Ya entrando ahora sí en materia, justamente en ese tema de utilidades, y ya es lo que podemos ver en pantalla, vienen ahí, bueno, sí se alcanza a ver, vienen ahí ya lo que nos piden específicamente de cada uno de los procesos que ya comentamos, que viene siendo ahí la declaración anual del ejercicio fiscal, lo cual se acreditaría mediante la declaración del ejercicio que corresponda y donde venga ya ahí la fecha de presentación, número de operación, cuánto fue el PTU que no se cobró en el año anterior y cuánto sería el total. Adicional, también se solicitaría el comprobante de entrega de la declaración anual y ahí bueno, como pueden ver, también ahí en la tablita hay tres columnas. Uno es qué es lo que se les está requiriendo, cuál es el resultado, si se exhibió o no se exhibió, y en el caso de que haya algún comentario o alguna situación especial, se pondría ahí en el de información adicional. Comprobante de entrega de la copia, y es como le comentaba, si se tiene nada más una lista, con eso es más que suficiente. Adicional, también pedirían ahí el reporte de utilidades en la declaración anual, que es más o menos todo va relacionado ahí con la declaración. Mientras venga toda la información, con eso ya se tiene por cumplido con el requisito. El acta de integración de la comisión para la determinación, igual ahí viene que en este caso se acreditó mediante el acta constitutiva de la comisión mixta. Ahora también les van a pedir el proyecto de reparto de utilidades y igual se va a acreditar con el mismo proyecto. En el caso de los recibos de pago, vienen ahí que se va con la lista de raya. Por consecuente, pago de reparto de utilidades y hay por cada uno de los trabajadores, como les comentaba, de repente hacen ahí más bien siempre llaman como un breve interrogatorio a 2 o 3 trabajadores para que de ellos declaren si se les pagó o no se les pagó la utilidad. Y pues ahí les van diciendo cuánto fue lo que les tocó, ahí les hacen unas breves preguntas, cuánto ganan, el concepto que fue cuánto fue lo que se les pagó. Y incluso ahí se anotó también el tema de ISR. Viene también la fecha en la que se cumplió con la obligación. Y en este caso hay un apartado que dice recibos de pago de las utilidades conforme a la resolución de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público correspondiente al ejercicio fiscal que se revisa. Ahí ya la autoridad determinó que no aplicaba para esa situación. Entonces, van a continuar con el cuestionario que les comentaba y van a cerrar el acta de inspección. ¿Qué les recomendaría yo en caso de que no tengan la información a la mano o que la tengan, no sé, incompleta? En lugar de exhibirla en ese momento, es mejor decir, ¿sabes qué? Yo no la tengo aquí. ¿Y por qué? Porque al momento de cerrar esta inspección, la autoridad, en los casos en que no se presente toda la documentación necesaria,
nos otorga un término para nosotros poder presentar todo lo que se requiera o que no se haya exhibido en esa diligencia. Entonces, muchas veces es mejor exhibirlo por escrito para explicar como la situación completa y ahí fundamentar un poquito más de por qué se está exhibiendo de esa manera, ya que de repente los inspectores tienen algunos criterios que pues pudieran perjudicar un poquito ahí a la empresa. Les platico un caso, en una inspección nos solicitaron ahí contratos de trabajo y faltaba la firma del patrón en uno o dos contratos, pues ahí ya el, el inspector determinó que como no estaban firmados, no se contaba con los contratos de trabajo, a pesar de que estos trabajadores tenían más de 15 años en la empresa. Entonces, pues ya nos tocó de todas formas ahí exhibir los contratos, igual como se habían exhibido en ese momento, pero pues ahí tuvimos que justificar un poquito la situación de que no era necesaria la firma del patrón. De todas formas, estaban cumpliendo ahí con las obligaciones desde hace más de 15 años. Entonces, pues ese es un poquito ahí una explicación breve de cómo es lo que se requiere al momento de una inspección de trabajo. Y pues creo que sería todo por parte de la presentación. No sé si existen algunas otras preguntas. Que vi que esas ya las contestaron. Bueno, en caso de existir ahí alguna otra pregunta, de cualquier manera les dejamos nuestros medios de contacto. Pau, si lo traes ahí en la... que pudieran contactarnos ahí por correo electrónico, si quisieran acercarse por ese medio o por teléfono también ahí en la página de BGA se encuentran todos los medios de contacto. Si no, pues por nuestra parte sería todo. Les agradecemos mucho ahí su participación en este webinar y pues nos vemos. Gracias.